de la órbita también se pueden abordar por vía transconjuntival, sin hacer ninguna incisión en la cara. Simplemente retraer el párpado inferior y em, hacer el abordaje transconjuntival. Encontramos el reborde óseo y se coloca la malla y las placas de titanio para restablecer eh, el piso de la órbita, que es un área muy importante. Bien, la siguiente diapositiva. Acá tenemos la variedad de las mallas, de las placas, una variedad para el piso de la órbita, para las paredes laterales. Es importante esto porque restablecer el piso de la órbita pues evita que el músculo recto inferior, incluso el globo ocular, se hundan dentro de ese defecto óseo, ¿no? Por eso que existen actualmente este material de titanio para piso de órbita, para pared lateral, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, actualmente hay incluso materiales absorbibles, en caso de niños, por ejemplo, que no pueden ser materiales rígidos como el titanio. La siguiente, por favor. Bien, entonces acá vemos, por ejemplo, el material reabsorbible que les comenté, ¿no? Esto en el caso de niños, ¿no? Son materiales generalmente policarbonato, etcétera, que se reabsorben con biodegradables. Generalmente un tiempo para osificar este tipo de materiales son 6 meses, 9 meses. Y luego de eso pierden poco a poco sus componentes y se van reabsorbiendo. La siguiente diapositiva. Acá tenemos, ¿no?, el piso de la órbita. ¿Cómo es que tiene que reconstruirse? Manteniendo esa anatomía de los ángulos, ¿no? Entendemos que la pared interna de la órbita es recta, perpendicular. La pared lateral, las paredes laterales tienen una inclinación más o menos de 55 grados, ¿no? Y tenemos el piso de la órbita también tiene una inclinación aproximada antero-posterior de unos. Y también se conserva la mirada y sobre todo la función del globo ocular, ¿no? Bien, entonces es importante eso, como le mencionaba. Esta reconstrucción tridimensional de una tomografía sirve para realizar ese tipo de procedimientos con restauración del piso y paredes laterales de la órbita. La siguiente diapositiva. Ahí tenemos mallas para el piso y pared interna de la órbita. Es importante restablecer la anatomía como uno de los principios de la cirugía maxilofacial. Para eso existen ahora estas mini placas de titanio que permiten pues una reconstrucción adecuada de la órbita, conservando todos los ángulos, las medidas de cada paciente, ¿no? Bien, todo tiene sus dimensiones, entonces, en este caso ya no estamos haciendo un trabajo de alguna manera
es empírico, no, estamos haciendo un trabajo ya en base a implantes que tienen sus medidas de acuerdo a la anatomía del paciente, ¿no? La siguiente diapositiva. Bien, ahí vemos, por ejemplo, fracturas del piso de la órbita. La mirada está, en este caso, está desviada. Es un globo ocular que no tiene movimiento, está hundido el ojo derecho. Y evidentemente tenemos que reconstruir ese piso orbitario como se ve ahí. La lesión, en este caso, el piso y la pared interna de la órbita. Se reconstruye con esa malla de titanio como se ve ahí. Y el paciente recupera la motilidad ocular, la posición ocular y la función del globo ocular, ¿no? Y eso es importante todo esto. Por eso la cirugía de maxilofacial o cirugía de cabeza, cara y cuello es muy importante para poder restablecer ese tipo de lesiones, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo este tipo de casos, que son casos prácticos, casos que pocas veces ven, ¿no? Yo veo que la gran parte de la información que se les transmite a ustedes es teórica, no, no. Tiene que ser una información práctica, realista, ¿no? Con casos clínicos. La siguiente, por favor. Ahí tenemos también conocer las estructuras vasculares, musculares y el conducto lacrimонasal, que es muy importante para tener cuidado durante las cirugías de globo periorbitarias, ¿no? En la órbita en sí. Debemos tener en cuenta los músculos rectos superiores, rectos inferiores, laterales, interno, externo, el oblicuo menor, oblicuo mayor, etcétera, para que se pueda mantener eh, todo este proceso de reconstrucción de estructuras óseas y que tienen contenido estructuras vitales como es el globo ocular, ¿no? La siguiente, por favor. Acá vemos una lesión a nivel que compromete la pirámide nasal y en la región facial, ¿no? Entonces es una reconstrucción. El punto está en que cuando se hace reconstrucciones de las fosas nasales, tenemos que tener una guía o un material de silicona que nos va a permitir mantener la permeabilidad de esas fosas nasales. De lo contrario, si no colocamos estos dispositivos, puede correr el riesgo de que la cicatrización sea pues oclusoria, ¿no? Ocluya las fosas nasales y de esta manera no se restablecería la anatomía. Es importante por eso el uso de este tipo de materiales para poder hacer la reconstrucción maxilofacial y de la pirámide nasal, que es muy importante para el proceso de la respiración y muchas otras funciones de fonación, etcétera, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Acá tenemos injertos, injerto que es la colocación de un pedazo de piel de un lugar distante a otro lugar. Entonces, sin vascularización. Es la diferencia de un injerto con un colgajo, ¿no? En este caso, el pedazo de piel no entra de otra región, de otra área. Dependiendo, en el caso de la nariz, puede entrarlo debajo del mentón, detrás del pabellón auricular, etcétera. Son lugares donde saca la piel para poder traerlos a la región nasal para que de esta manera pueda prender este injerto, pueda recibir la vascularización y de esta manera cubrir el defecto cutáneo que se tiene. La siguiente, por favor. En este caso, por ejemplo, un colgajo, ¿no? Acá falta una gran parte del tejido nasal, ¿no? Gran parte del tejido nasal. Entonces es un colgajo a nivel de la mejilla. Y ese colgajo redondo es desplazado con un paquete vascular hacia esa zona de la nariz que está con un defecto o una pérdida de sustancia. La siguiente. Y se hace ese colgajo, como se ve ahí, se hace la sutura respectiva, ¿no? Definitivamente el proceso en el cual va a quedar esta
Este colgajo es un proceso largo, cuidadoso, y lo importante es que tenga su paquete vascular, ¿no? El siguiente, la siguiente diapositiva. ¿Quién está manejando la siguiente diapositiva? Ya. Sí, doctor, estamos en pares Entonces, craneales. este es el colgajo, ¿no? No, vuelvo al anterior. No, la anterior, la anterior. Para que vean el resultado del colgajo, pues, ¿no? Así queda el colgajo después. Y este es el principio, porque después de esto se puede hacer otras cirugías de reconstrucción. Este es el principio. El principio es solucionar el defecto. Luego ya después se pueden hacer otras cirugías ya estéticas para reducir esas cicatrices. Bien, avanzamos a la siguiente diapositiva. Siguiente. Bueno, pares craneales. La siguiente, por favor. Bien, son nervios que tienen comunicación con el encéfalo, ¿no? Que parten del encéfalo en sí. A diferencia de los nervios raquídeos que parten de la médula espinal, estos nervios parten del encéfalo. Atraviesan los orificios de la base del cráneo con la finalidad de inervar la cabeza, el cuello, vísceras de tórax y el abdomen, ¿no? Estos son los pares craneales. Son 12 pares craneales. Bien, la siguiente. Existen pares craneales sensitivos o sensoriales, motores o mixtos, sensitivos y motores. Entienden que sensitivo es diferente a sensorial. Sensitivo es captar sensibilidad, el tacto, ¿no? Y sensoriales es los órganos de los sentidos, como por ejemplo la visión, la audición, etcétera. Hay una serie de pares craneales que son mixtos, ¿no? Que tienen dos componentes. Bien, entonces eso es importante. La siguiente, por favor. Ahí tienen los 12 pares craneales, ¿no? Bien, empezamos por el primer par craneal, es el nervio olfatorio. Es un par craneal eminentemente sensorial, porque es uno de los órganos de los sentidos, ¿no? El olfato. Y así vamos a enumerar los 12 pares craneales. La siguiente diapositiva. Tiene un origen real y un origen aparente. El origen aparente es sitio de donde emerge el nervio a través de la masa encefálica. Ah, el encéfalo. El origen real es sitio que da origen a las fibras nerviosas que constituyen el nervio. Generalmente son núcleos, ¿no? Por ejemplo, hay una serie de núcleos en el tronco encefálico, ¿no? Que dan origen a los pares craneales. La siguiente, nervios sensitivos, su origen real lo constituyen los órganos o partes del cuerpo, de la cual recibe sensibilidad. Ejemplo, sensibilidad de la nariz, de la boca, que llevan a un ganglio y entran a la masa encefálica. Ustedes saben que los nervios sensitivos tienen su origen en la periferia, en los órganos.
periféricos y de ahí recorren hacia el cerebro, llegan al cerebro. Nervios motores, su origen real es en la masa encefálica, ya que son eferentes. Se dirigen a los ganglios y llegan a los músculos que inervan. El nervio, por ejemplo, el nervio facial. Su origen está en el tronco encefálico, específicamente está en la protuberancia, y de ahí parte hacia los músculos de la cara. Nervios mixtos, cada uno tiene su propio origen, sensitivo y motor. Siguiente. Bueno, según su aspecto funcional, podemos clasificarlos. Partes generales 1, 2, octavo, reciben aferencias sensitivas especiales. Son los órganos sensoriales. Su función es sensorial principalmente. Los pares generales 3, 4, 6 controlan los movimientos oculares, los reflejos fotomotores y la acomodación. Los pares generales 11 y 12 son también nervios motores puros. Los pares generales 3, 7, 9 y 10 llevan fibras parasimpáticas. Y eso es importante. Los pares craneales inervando la pupila, ¿no? El séptimo, las glándulas salivares. El 9, el glosofaringio. El décimo, el neumogástrico, ¿no? Etcétera. La siguiente, por favor. Esta diapositiva no está bien. Bien, ya todos tenemos que familiarizarnos con los pares craneales, ¿no? Desde el primer par, el cuarto par que es el patético, el séptimo par que es el facial, el noveno par que es el glosofaringio, onceavo par que es el nervio espinal, ¿no? Y de esta manera debemos saber el origen real, el origen aparente, su trayecto intracraneano, su trayecto extracraneano de estos pares craneales, para que podamos de alguna manera conllevar a un estudio adecuado para poder ubicarnos en el campo quirúrgico y de esta manera evitar su lesión, ¿no? La siguiente, por favor. El nervio olfatorio, su origen real, su origen aparente, ¿no? En el nervio olfatorio, su origen real está pues en las fibras que atraviesan la lámina cribosa, ¿no? Y que llegan a la parte superior de las fosas nasales, ¿no? El origen aparente está pues en la fosa anterior de la base del cráneo, ¿no? Donde se ve ya con claridad el nervio olfatorio. Es un órgano, es un par craneal sensorial. La siguiente. El nervio olfatorio, bueno, se dirige al área subcallosa y parolfatoria. Llega a transcurrir por el uncus de la circunvolución del hipocampo. ¿Qué es dónde es su origen? Dendritas de las células bipolares del epitelio y de la mucosa olfatoria. ¿Qué es lo que hace? La percepción de los olores, o sea, los estímulos olorosos, odoríferos, los capta, y una vez que capta, son transformados en potenciales eléctricos que tienen diferentes características dependiendo del tipo de olor, que llegan al cerebro, al sistema límbico principalmente, ¿no? Y de esta forma, después de llegar al sistema límbico, llegan a la corteza cerebral, donde se hacen conscientes los olores, ¿no? La corteza cerebral es el único órgano que puede hacer consciente un olor. No hay otro órgano. El sistema límbico tiene que ver un poco con las emociones y el olor. O sea, por ejemplo, un olor desagradable nos da una emoción, pues, de susto, de terror, etcétera, ¿no? O una emoción que puede incluso llevarnos a la ira, a la cólera, etcétera, ¿no? Entonces eso tiene que ser el sistema límbico, con las emociones. Pero la conciencia, el control está en la corteza cerebral, ¿no? La conciencia de ese olor está en la corteza cerebral. Bien, la siguiente es el nervio olfatorio, como vemos ahí, ¿no? Sus orígenes,
en la parte superior de las fosas nasales. La siguiente, nervio óptico. Su origen está son las capas ganglionares de la retina, esas células, y su origen aparente posteriormente está detrás del globo ocular, ¿no? Donde se ve aparentemente la salida del nervio óptico. Y forma después el quiasma óptico, las cintillas ópticas, las radiaciones ópticas y LED, y llegan finalmente a la corteza, que es la vía óptica, ¿no? Bueno, es un órgano sensorial, es un nervio sensorial, mejor dicho. La siguiente. Bueno, la retina es inervada, los conos y bastones principalmente. Evalúa qué cosa el nervio óptico, la agudeza visual, la visión de colores, el campo visual. eh, Bien, es importante, pasan por el cuerpo geniculado lateral del tálamo, donde es parte de la vía óptica, los laterales y mediales, ¿no? En este caso es por los cuerpos geniculados laterales. La siguiente, ahí lo vemos, ¿no? Mm, los nervios ópticos con su origen aparente, y ya sabemos su origen real, ¿no? Después los cuerpos geniculados laterales que están ahí, de donde parten las radiaciones ópticas que van a la corteza occipital, alrededor de la cisura calcarina, donde va a tener el centro de interpretación de los estímulos visuales, ¿no? La siguiente. Vemos ahí que el motor ocular común es un nervio complejo, mixto, es motor, es autonómico, tiene un componente parasimpático y simpático, ¿no? Tiene un núcleo somatomotor, es un núcleo parasimpático motor, ¿no? Que tiene que ver con el núcleo de Edinger-Westphal o el núcleo pupilar, ¿no? También tiene que ver con el fotomotor o fotoacomodador, ¿no? Es importante saber este detalle. Siguiente diapositiva. Bien, ¿qué es lo que inerva? Pues el recto superior, la rama superior, ¿no? Recto superior y elevador del párpado. La rama inferior inerva el recto interno, oblicuo inferior, el recto inferior, ¿no? Son dos ramas del oculomotor o motor ocular común, que es el tercer craneal. Son las dos ramas que debemos saber a qué nervios o qué músculos inervan, ¿no? ¿Qué músculos inervan? La siguiente diapositiva. Su función es obvia, lo sabemos, ¿no? Aparte de los movimientos oculares, contrae la pupila, causa miosis, acomodación, el reflejo fotomotor directo o consensual, ¿no? Bien, la siguiente diapositiva. Ya ustedes van revisando con más detalle algunos aspectos de este oculomotor. Ya hemos visto ya los nervios, los músculos que inervan, que tienen que ver implícitamente con lo que es los oculomotores, ¿no? O sea, con los movimientos oculares, ¿no? A veces se atrapan nuestros músculos y hay problemas con los movimientos oculares, que es uno de los primeros signos para detectar fracturas de piso de órbita, etcétera, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, obviamente, es pedir una tomografía con reconstrucción tridimensional de la región facial, ¿no? Para que pueda, de alguna manera, especificarnos o indicarnos dónde está la fractura y la lesión. La siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. ¿Quién está? ¿El delegado está? Sí, doctor, lo estoy cambiando. ¿Aló? Sí, doctor, ¿me escucha? ¿Quiénes están? ¿Me escucha, doctor? ¿Quién está a cargo? Delegado, ¿estás a cargo? ¿Estás o no estás, delegado?
Sí estoy, doctor, lo escucho bien. No te escucho. ¿Dónde estás? ¿No estás en la actualización? Sí estoy, doctor, estoy presentando las diapositivas. Ya, la siguiente diapositiva. El cuarto par general patético troclear. ¿Qué es lo que hace, no? Lo que hace este nervio es inervar el oblicuo mayor, ¿no? Aparentemente nacen de la cara dorsal del mesencéfalo, ¿no? Es su origen aparente. Definitivamente es un nervio muy delgado que inerva el cuarto par, el músculo troclear. Bien, la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Ya. Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? El oblicuo mayor, oblicuo superior, como muchos lo denominan. Lleve el ojo hacia abajo y hacia afuera. La mirada patética, ¿no? Bien, la siguiente. Ya, bueno, ahí tenemos un poco más de la estructura de los nervios oculomotores y los músculos que se encargan de la motilidad ocular. La siguiente. El trigémino. Es importante el trigémino porque es el quinto nervio craneal. Tiene un componente sensitivo, un componente motor y un componente parasimpático, ¿no? Es un nervio mixto. De entrada podemos decir que es un nervio mixto. La siguiente, por favor. Ya. Tiene cuatro núcleos, ¿no? Uno motor y tres sensitivos. Es un núcleo del tracto mesencefálico, núcleo sensitivo principal, núcleo del tracto espinal. Son sus tres componentes. Básicamente incluso va desde la protuberancia hasta el bulbo, ¿no? Y es un nervio que tiene núcleos en el tronco encefálico. Eh, Eminentemente es un nervio sensitivo, captando la sensibilidad de la cara, ¿no? Pero también tiene otras funciones que las vamos a ver. La siguiente. Su origen aparente está en la protuberancia, ¿no? Las partes, en las masas laterales. La siguiente diapositiva. Ahí tenemos con sus tres ramas qué es lo que inerva. La rosada, la oftálmica, la maxilar, la verde y la azul con su rama mandibular. Este es su territorio de inervación, ¿no? Existen acá las famosas neuralgias del trigémino, donde hay lesión del nervio trigémino o compresión por un vaso, por una arteria, y que causan pues la famosa neuralgia del trigémino, que es un dolor muy agudo, muy intenso, muy complejo de tratar, ¿no? Y en algunos casos hay que hacer una risotomía del nervio, digamos, una interrupción de la función del nervio a través de una compresión, sea con un balón, sea con radiofrecuencia, etcétera, ¿no? O sea, mecánicamente, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí vemos el trayecto del ganglio de Gasser, que está en la fosita del ganglio de Gasser de la base del cráneo, del piso medio, de donde nacen las tres ramas, ¿no? La rama oftálmica, maxilar o mandibular, ¿no? La oftálmica es B1 o V1, la maxilar es V2 y la mandibular es V3, ¿no? La siguiente. Bueno, ahí le tenemos la B1, la B2, y ya lo hemos explicado ya, ¿no? En la figura. Avance, por favor. Avance. Bien, esto es importante, que ustedes vean la rama oftálmica, la maxilar y la mandibular. La siguiente. El sexto par es el abducens o nervio del motor ocular externo, porque inerva el recto externo del globo ocular, ¿no?
Entonces, su origen es en el surco bulbo protuberancial, en la unión de la protuberancia y el bulbo, a ambos lados del agujero ciego. Es su origen aparente. Su origen real es un núcleo protuberancial, ¿no? Ubicado por debajo del piso del cuarto ventrículo y que hace prominencia en el piso ventricular, dando origen a la eminencia teres, ¿no? Es importante ese dato. La siguiente. Entran a la órbita a través de la fisura orbitaria superior e inervan el músculo recto lateral, recto externo. ¿Listo? La siguiente, diapositiva. La siguiente. El facial. Tiene funciones motoras, neurovegetativas, sensoriales y sensitivas. Este es el nervio más completo que puede haber en los pares craneales. Es motor, es sensorial, sensitivo y neurovegetativo. Motor porque inerva los músculos de la cara, ¿no? Sensorial, responsable del sentido del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, a través del nervio intermediario de Wisberg, ¿no? 2/3 anteriores de la lengua. O sea, las sensaciones, el sabor, los capta el nervio facial. Sensibilidad general para una parte del pabellón auricular, ¿no? Sobre todo el conducto auditivo externo. Forma parte del sistema parasimpático facial. Entonces, sus 3 núcleos son motor, sensitivo y parasimpático. La siguiente. Es un nervio mixto, ¿no? Motores parasimpáticos, secretorias, sensitivo especial y sensitivo general. Sus diferentes núcleos, ¿no? Sus orígenes. El origen real del somatomotor está ubicado en la calota protuberancial, en el límite entre el bulbo raquídeo y la protuberancia. El núcleo sensitivo sensorial ubicado en la parte inferior del peñasco, el hueso temporal. A esa altura está dentro del tronco encefálico. Emergen del bulbo protuberancial en la fosa supraolivar, fuera del sexto par craneal y por delante del nervio auditivo, ¿no? Bien, la siguiente. Esta es su función motora, su función sensorial que hemos visto, su función visceral, ¿no? La siguiente. El octavo par craneal, ¿no? Que es el vestíbulo coclear, que tiene la función de la audición y del equilibrio periférico, ¿no? Tiene un nervio vestibular y un nervio coclear. El coclear es auditivo puro, el vestibular es definitivamente que tiene que ver con el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares, ¿no? Que tiene que ver con el equilibrio periférico. Bien, la siguiente diapositiva. Bien, órganos que inerva, el órgano de Corti del conducto coclear, las máculas del utrículo y el sáculo, y las crestas ampulares de los conductos semicirculares, que tienen que ver con el laberinto y con el equilibrio, ¿no? Hay diferentes pruebas, la prueba de Romberg, la prueba de Weber, RIM, patologías implicadas, patologías de la audición, trastornos del equilibrio, ¿no? Es importante todo esto porque nos va a permitir de alguna manera que se pueda interpretar bien que el nervio octavo par craneal tiene que ver mucho con la audición y con el tema de equilibrio. Bien, la siguiente. Ahí tenemos, ¿no? El órgano de Corti, los conductos semicirculares, donde en sí donde sí es el origen de estos nervios, ¿no? Tanto la rama coclear como la rama vestibular, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. El noveno es el glosofaringio, que tiene diferentes funciones, ¿no?
Tienen un componente parasimpático y un componente sensitivo sensorial, ¿no? Principalmente. También un componente motor, ¿no? Entonces, inervan principalmente la lengua. O sea, no nos confundamos con el hipogloso, que inerva los músculos de la lengua, que es totalmente diferente, sino que inerva la lengua desde el punto de vista sensorial. Y evidentemente algunos músculos de la fonación, algunos músculos de la zona orofaringea, ¿no? La siguiente, por favor. Tiene que ver con la deglución, este nervio. Si la secreción de la glándula parótida se encarga este nervio. La sensibilidad del tercio posterior de la lengua también se encarga este nervio. De la mucosa faríngea, de la amígdala palatina, de la trompa auditiva y del oído medio. Entonces, cuando tenemos un dolor en el oído medio, bueno, es captado por este nervio que es el glosofaringio, ¿no? Es importante que sepamos esto. Y músculos también, músculos constrictores de la faringe, músculo estilofaringio, la glándula parótida, vía el ganglio óptico, que son fibras parasimpáticas, los corpúsculos gustatorios de las papilas caliciformes, ¿no? La mucosa faríngea en su tercio posterior de la lengua, tiene quimiorreceptores, ¿no? Del cuerpo carotidio, impresos receptores del seno carotidio. Ojo que el glosofaringio se encarga de inervar esos quimiorreceptores que tienen que ver con la concentración de oxígeno en la sangre arterial, y los presorreceptores, que son los receptores de los cambios de presión, ¿no? También inervan la cara interna del tímpano, ¿no? Cuando hay una otitis media, por ejemplo, en inflamación en la membrana timpánica. Una de las patologías muy frecuentes es la neuralgia del glosofaringio, donde hay un signo de la cortina de Bernet, que consiste en la falta de percepción del sabor amargo, ¿no? No pueden percibir los sabores amargos, pero el síntoma principal es el dolor, ¿no? A nivel de la lengua, de la faringe, incluso a nivel óptico. Eso sería una neuralgia del glosofaringio, ¿no? Ya no es la neuralgia del trigémino, que es en la cara, ¿no? El dolor en la frente, en el maxilar o en la mandíbula, que mucha gente a veces se confunde con dolores dentales, no. En este caso, la neuralgia del glosofaringio, el dolor es en la región cervical, en la región faríngea, en la región de la lengua, tercio posterior, etcétera, ¿no? Básicamente donde están esparcidas sus terminaciones nerviosas, ¿no? Bien, la siguiente diapositiva. Bien, ahí tenemos más del glosofaringio que ustedes lo van a revisar. Es importante este nervio por las múltiples funciones que cumple, ¿no? La siguiente diapositiva. El nervio vago, o el neumogástrico, o el décimo par craneal, como quieren llamarlo, tiene un núcleo motor principal, ¿no? En sus vías eferentes inervan músculos constrictores de la faringe y músculos intrínsecos de la laringe. Eso es importante, o sea, tiene que ver con la fonación, ¿no? Las cuerdas vocales, el manejo de las cuerdas vocales, ¿no? El núcleo parasimpático, esta forma parte del núcleo dorsal del vago, y se halla por debajo del piso de la parte inferior del cuarto ventrículo en posición posterolateral al núcleo del nervio hipogloso. Recibe fibras aferentes del hipotálamo a través de sus vías autónomas descendentes. O sea, el vago está conectado con el hipotálamo, señores. Esa es la diferencia que tiene con otros nervios. El hipotálamo es la parte del encéfalo donde están muchos centros, ¿no? El centro de, por ejemplo, el centro vasomotor, centro cardiovascular. Tiene además una serie de hormonas, el hipotálamo, unos mediadores. El centro termorreguladores también está en el hipotálamo, ¿no? Tiene un núcleo sensitivo, que forma la parte inferior del tracto solitario. Las sensaciones gustativas viajan a través de los axones periféricos de las células ubicadas en
en el ganglio inferior del nervio vago, ¿no? Tiene un componente motor principal, parasimpático, como hemos visto, y también un núcleo sensitivo. Ahora, el componente parasimpático es muy amplio, muy complejo. Puede haber, digamos, por ejemplo, secreción de las glándulas bronquiales, abdominales, ¿no? Intestinales, ¿no? Y de alguna manera está implicada en la región, en función de la región cervical, torácica y abdominal, ¿no? Sobre todo en esas vísceras, ¿no? En el corazón, en los pulmones, en los bronquios, en el estómago, en el intestino delgado, etcétera, etcétera, ¿no? Ejerciendo una función en un caso secretoria o reguladora. La siguiente diapositiva. Su recorrido en la región cervical está por entre la vena y la arteria carótida, la vena yugular interna y la arteria carótida común, ¿no? O carótida interna, ¿sí? En el caso que ya se haya bifurcado, ¿no? La siguiente, ahí tenemos, ¿no? Eferente visceral, músculos estriados de la faringe, la lengua y la laringe. Eferente visceral general, músculo liso y glándulas de la faringe, laringe, vísceras torácicas y abdominales, ¿eh? Un eferente visceral. Eferente somático general, parte superficie externa de la membrana timpánica, región posterior de la oreja y parte del meato auditivo externo, el tímpano, ¿no? Eferente visceral, de la laringe, de la tráquea, del esófago, de las vísceras torácicas y abdominales, ¿no? Todos estos son sus componentes. Tiene aferentes y eferentes. Bien, la siguiente. Llega hasta la región torácica y abdominal, como podemos ver, ¿no? Hemos dicho hasta el estómago, el plexo cardíaco, el plexo esofágico, el esófago. Bueno, tiene una extensión amplia. La siguiente diapositiva. El onceavo craneal es básicamente motor. Inervan dos músculos, el trapecio y el esternocleidomastoideo, ¿no? Es importante para los movimientos de la región craneal. Son los nervios que tienen que ver mucho con el movimiento cervical y cráneo cervical, ¿no? Ese puro, o sea, tiene un núcleo motor que se encarga de inervar estos músculos estriados, como hemos visto, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Bien, es importante este nervio porque va a inervar esos dos músculos que son los músculos accesorios de la respiración, ¿no? El esternocleidomastoideo es un músculo accesorio de la respiración, igual que el trapecio. Bien, la siguiente, por favor. Acá también te podemos mencionar lo siguiente, ¿no? El ramo interno contribuye a inervar la faringe, la laringe, controla parcialmente la glotis, por lo tanto interviene en la respiración y en la fonación. Y el ramo externo, específicamente el esternocleidomastoideo y el trapecio, ¿no? El esternocleidomastoideo que tiene que ver con la flexión de la cabeza y el trapecio con la extensión. Acá lo resumen con movimientos de cabeza, de la escápula y hombros, ¿no? Pero no olvidemos su ramo interno, que inerva la faringe, los músculos estriados de la faringe, de la laringe, ¿no? Principalmente. Bien, la siguiente. También le llaman nervio accesorio, ¿no? Al nervio espinal, ¿no? Su otro nombre es el nervio accesorio. Bien, la siguiente. El hipogloso. Su origen real por delante del suelo del cuarto ventrículo. Los axones parten desde ahí, se dirigen hacia adelante para emerger entre el oliva vulvar y las pirámides vulvares, el bulbo raquídeo.
que es su origen aparente. La siguiente diapositiva. Ahí tenemos la salida del nervio hipoglóso. O sea, emerge como varios filetes de nervio, ¿no? Que se hacen una conjunción en un tronco. Y desde ahí se dirige hacia adelante para cumplir su función, ¿no? Que es la de inervar los músculos de la lengua. La siguiente. Sale del cráneo por el conducto del hipogloso, penetra el espacio retroestiloideo. De esta manera pasa por la región suprayoidea, penetra en la celda submandibular y luego el piso de la boca, donde termina en los músculos propios de la lengua. La siguiente. Inervar los músculos de la lengua, los músculos de la región infrayoidea, el músculo genioideo que pertenece a la región suprayoidea. O sea, los músculos de la lengua y la parte de la región suprayoidea. En resumen es eso, ¿no? Acá hay unos pequeños músculos infrayoideos también que reciben inervación del hipogloso, pero son en menor cantidad. Sus fibras aferentes son proprioceptivas de los usos neuromusculares de estos músculos. O sea, tiene que ver con ese proceso de autorregulación, ¿no? Del tono, de la contracción de estos músculos. La siguiente, por favor. Y tenemos su trayecto extracraneano. En la región suprayoidea se reparten los músculos de la lengua, en la región suprayoidea, y algunos se van a los músculos tiroideos que son de la región infrayoidea, ¿no? Bien, la siguiente. Bien, este es el resumen, ¿no? La siguiente. ¿Hay más diapositivas? No, ya no hay. Bien, Todo, señores, doctor. con esto ya hemos acabado lo que es ya. Con esto ya hemos acabado lo que es la anatomía de la región maxilofacial, el trauma maxilofacial, que es un componente importante en, en esta, em, en esta parte del curso. Hemos hablado de los pares craneales, su recorrido intracraneano, extracraneano. También hemos hablado de los procedimientos de la vía aérea superior, ¿no? Lo que es la intubación instrumental, intubación endotraqueal, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, con esto ya hemos concluido lo que es la primera parte. Y bueno, estarían listos para el examen. A ver, su delegado, por favor, mejore su audio, quiero conversar con usted. Sí, doctor, me escucha, yo le escucho con claridad. Ya, muy bien. Dígame, ya se terminó con esto la primera unidad. Entiendo que estamos en huelga. Sí, doctor. Entiendo que va a ¿Cómo ser están, la siguiente semana también. Va a continuar la huelga. cómo están haciendo con el tema de los exámenes? ¿Algún examen han dado de esta primera unidad? Sí, doctor. Hemos dado algunos exámenes ya. ¿Ya han dado algún examen con el doctor Tumi? Sí, doctor, estamos dando los exámenes. Cada tema que pasa damos un examen. Al final se acumula y vamos a tener un promedio. A base de cada tema, en el caso de Tumi. Sí, sí, doctor. Ya, bien. Con el doctor Vidal, ¿cómo van? Ya dimos el examen, doctor. En todo caso, tenemos que fijar una fecha de examen. Sí, doctor. Las notas se pueden subir hasta el 15 de este mes, pero entiendo que se va a ampliar por la huelga. Claro, probablemente, sí. Pero bien, si vayan estudiando. Bueno, si fuera así, pues el examen tiene que ser antes del 15, el 14. Eh, sí, doctor, yo El le 14 y comunico. 13.
Sí, sí, mira, yo voy a coordinar eso, pero tú también indaga el tema y coordinamos para fijar una fecha que tiene que ser antes del 15. Generalmente es 2 días antes, ¿no? Porque el doctor Vidal sabe estar pidiendo las notas antes del 15. ¿Listo? Sí, doctor. Ya bien, entonces esta primera unidad ha quedado, hemos terminado y vamos a comenzar ya en la semana que viene la segunda unidad. En la medida de las posibilidades, ¿no? Porque hay una disposición en la cual tiene que avanzar de manera virtual en caso que exista huelga. Bien, bien señores, buenas noches. Eso sería todo y muchas gracias. Hasta luego.